este vídeo vamos a aprender a representar gráficamente fracciones no enteras, es decir, fracciones cuya expresión numérica es un decimal exacto o periódico. Primero representaremos una fracción propia como 3/5, luego una fracción impropia como 61 séptimos y finalmente una fracción negativa como -7 sextos. Recuerda que las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. La fracción 3/5 es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. En este tipo de fracciones, al dividir el numerador entre el denominador, se obtiene un número decimal menor que la unidad, es decir, su parte entera es 0. Las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. La fracción 61 séptimos es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Al hacer la división, el resultado es un número mayor que la unidad, y este número puede ser un entero o un número decimal. Cuando el resultado es un número decimal, la fracción impropia se puede escribir como un número mixto, es decir, como la suma de un número entero y una fracción propia. Así, la fracción 61 séptimos se puede escribir como la suma de 8 más 5 séptimos. Representación gráfica de la fracción 3/5. Para representar 3/5 vamos a dividir un segmento en 5 partes iguales utilizando el teorema de Tales. El procedimiento es el siguiente. Hallamos la expresión decimal correspondiente a 3/5. Su valor es 0,6. Ahora acotamos este valor entre dos números enteros consecutivos. 0,6 se encuentra comprendido entre los números enteros 0 y 1. Por tanto, podemos escribir que 3/5 es mayor que 0 y menor que 1. A continuación, trazamos una recta horizontal y dibujamos en ella un segmento de extremos 0 y 1. Seguidamente, trazamos una semirrecta oblicua que parta del 0. Sobre esta semirrecta se marcan con el compás 5 segmentos iguales, no importa de qué medida, empezando por el 0. Luego se une con una recta la última marca con el 1 y se trazan rectas paralelas a esta partiendo de las otras marcas. De esta manera, el segmento de extremos 0 y 1 queda dividido en 5 partes iguales. Empezando por el origen, el primer punto del segmento corresponde a 1/5, el segundo a 2/5 y el tercero a 3/5. Por tanto, la fracción 3/5 queda representada por el tercer punto del segmento. Representación gráfica de la fracción 61 séptimos. Para representar gráficamente 61 séptimos, previamente expresamos dicha fracción como un número mixto. Para expresar 61 séptimos como un número mixto, dividimos 61 entre 7. El cociente de la división es la parte entera del número mixto. El numerador de la fracción propia lo compone el resto de la división y el denominador el divisor de la misma. La fracción 61 séptimos es igual, por tanto, a 8 unidades enteras más 5 séptimos, por lo que su expresión decimal es mayor que 8 y menor que 9. Ahora trazamos una recta horizontal y dibujamos en ella un segmento de extremos 8 y 9. A continuación, trazamos una semirrecta oblicua que parta del 8. Sobre esta semirrecta se marcan con el compás 7 segmentos iguales empezando por el 8. Luego se une con una recta la última marca con el 9 y se trazan rectas paralelas a esta partiendo de las otras marcas. El segmento de extremos 8 y 9 queda así dividido en 7 partes iguales. Empezando por el origen del segmento, el primer punto corresponde a 8 unidades enteras más un séptimo. El segundo punto a 8 unidades enteras más 2 séptimos. Y así sucesivamente hasta llegar al quinto punto, que corresponde a 8 unidades enteras más 5 séptimos,
que es la fracción 61 séptimos. Por tanto, la fracción 61 séptimos queda representada por el quinto punto del segmento contado desde el origen. Representación gráfica de la fracción menos 7 sextos. Para representar gráficamente la fracción impropia menos 7 sextos, previamente expresamos dicha fracción como un número mixto, es decir, como la suma de un número entero negativo y una fracción propia también negativa. Para expresar menos 7 sextos como un número mixto, dividimos 7 entre 6. El cociente de la división es el entero negativo del número mixto. El numerador de la fracción propia lo compone el resto de la división y el denominador el divisor de la misma. Así, la fracción menos 7 sextos es igual a la suma de menos 1 más la fracción propia menos 1 sexto. Aplicando la regla de los signos, dicha suma se puede expresar como menos 1 menos 1 sexto. La expresión decimal de menos 7 sextos está comprendida entre los números enteros menos 2 y menos 1. Por tanto, podremos escribir que menos 7 sextos es mayor que menos 2 y menor que menos 1. Ahora trazamos una recta horizontal y dibujamos en ella un segmento de extremos menos 2 y menos 1. Seguidamente, trazamos una semirrecta oblicua que parta del menos 1. Sobre esta semirrecta se marcan con el compás 6 segmentos iguales, empezando por menos 1. Se une con una recta la última marca con el menos 2 y se trazan rectas paralelas a esta partiendo de las otras marcas. El segmento de extremos menos 2 y menos 1 queda así dividido en 6 partes iguales. Empezando por el extremo menos 1 del segmento, el primer punto corresponde al número mixto menos 1 menos 1 sexto. Dicho número equivale a la fracción menos 7 sextos. Por tanto, la fracción menos 7 sextos queda representada por el primer punto del segmento contado desde el extremo menos 1.